en tisular. Está grabando. Vimos esto, ¿no ven? En tisular. Así vimos, ¿no? Sí. ¿Cuánto era aquí la presión? 17 Presión capilar 17.3 miligramos de mercurio. Bien. Hasta ahí bien. Y siempre en la mente de ustedes, esto tiene que estar conectado ¿a quién? ¿A quién? Ventrículo izquierdo. Siempre. Y esto siempre aurículo izquierdo. Les voy a repetir hasta el último día de la clase, de las clases. Presión 3, 120/0 en aorta y todas sus otras 120/80, arteriola 60 y acá 17.3 y aquí recordamos que era 10. ¿Y dónde termina esto? Bien, bien. Y dijimos que la presión venosa central era 0, no hay presión ahí. Y que en el ventrículo derecho era 25/0. Bien, son datos que siempre los tenemos que recordar. Entonces, cuando dice la última parte de la definición, reducción de la perfusión tisular. Ejemplo de perfusión tisular. Ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? Un ejemplo de perfusión tisular. Ya, yo doy uno y está dando el problema. Riñón, 1200 ml por minuto. Riñón, 1200 ml/minuto. Cerebro, 700 ml. bien. Cerebro, 700 ml/minuto. Perfecto. Eso es perfusión. Ya la cantidad de sangre que mi tejido recibe en un minuto. Se perfunde. Y para que la perfusión sea perfecta, ¿qué necesito? La presión. Bien, una presión, necesito un gasto cardíaco 5 litros/minuto o 2,5 por metro, ¿cómo era? 2,5 litros por metro de superficie. Esos parámetros siempre los tenemos que recordar si queremos entender. ¿Vamos? Bien. Pero ahora significa que en el estado de shock, cualquier tipo de shock, va a caer la perfusión tisular. ¿Y por qué va a caer la perfusión tisular? Porque va a disminuir el gasto cardíaco. Excelente. Entonces, primero vamos a tener elementos que disminuyan el gasto cardíaco. Entonces, si yo tengo gasto cardíaco bajo, menor de 5 litros, esto va a repercutir sobre la presión arterial y va a ser menor a 90 milímetros de mercurio, la media. La media. Y esto va a repercutir a también disminución de la presión tisular. ¿Y cómo va a estar el retorno venoso? Bien, retorno venoso bajo, presión de la aurícula derecha, si era 0, si le llega menos sangre, exacto, no se olvide, presión venosa central baja, esta presión baja, presión de la arteria, ¿cuánto es la arteria capilar? En el pulmón. ¿Cuánto era? En el pulmón. Ya, recordatorio, 7 mmHg, la presión capilar pulmonar. ¿Vamos? Bien. Ahora quiero que alguien, de lo que ya está revisado el tema, lea la definición de estado de shock. Vean. El estado de choque se define como la disminución generalizada de la perfusión tisular que conduce a hipoxia celular. Punto. Palabra clave en él. Dice disminución generalizada. Entonces no solo es riñón, es hígado, es piel, perfusión de piel,
es corazón. Vayan sacándome el dato del flujo de corazón. Es corazón. Entonces, como consecuencia del gasto cardíaco bajo, todos estos órganos reciben menos sangre. Esa palabra la vamos a manejar desde ahora como un nombre que disminuye la perfusión tisular de cada órgano. Dice generalizada. Entonces, la paciente que atendí anoche, 7 litros de sangre fuera del intestino. ¿Cómo estaba la presión arterial? Baja, estaba en shock. Estaba en shock la señora. Pero no solo era en el intestino, era piel pálida, porque estamos en shock. Entonces, esa palabrita me subraya disminución de la perfusión generalizada. Entonces, todo esto es para decir generalizado. ¿Sigan? Que conduce a hipoxia celular. Y Un ratito. Causa. Ahora, la reducción de la perfusión tisular, ¿qué causa? Bien, hipoxia celular. Lo voy a poner lo siguiente: hipoxemia, y abajo voy a poner hipoxia. Bueno, entonces, ¿cómo voy a definir hipoxia, hipoxemia? Tengo que saber lo fisiológico, ¿no ves? Primero. Entonces, este es un dibujito para hablar ya del tejido. Voy a hablar solo de oxígeno. Por cada 100 ml de sangre, ¿cuánto llega de oxígeno acá? Eso se llama oxígeno. El oxígeno acá son 20 ml por cada 100 ml de sangre. Bien, 20 ml. Eso es en condición fisiológica. ¿Cuánto sale de oxígeno al tejido? Eso desde ahora vamos a llamar VO2. Se llama extracción de oxígeno. ¿Y cuánto es la extracción de oxígeno? Es el 25%. En condición fisiológica. El 25% de 25, ¿no ves? Igual a 5 ml. Y si el paciente está haciendo ejercicio, condición fisiológica, mire la cantidad que se extrae, 75%, el VO2. Esta es una palabra nueva que van a manejar, VO2. 75 en condición fisiológica, pero en ejercicio. Entonces, recapitulando. Si decimos que hay una disminución de la perfusión tisular, ¿cómo va a estar la llegada de oxígeno? ¿Serán 20? No, eso va a causar hipoxemia. Si aquí hay hipoxemia, ya trabajemos sobre 10 ml como ejemplo. Ejemplo, 10 ml de VO2. Se llama la cantidad de oxígeno que llega por 100 ml. Esto es en estado de choque, ejemplo. Si trabajamos con 75%, ¿cuánto es el 75% de 10? 7,5. Bien, entonces esto va a llevar al VO2 de 75%, pero 7,5 ml de oxígeno. Señores, y dijimos nosotros que lo normal era, en estado de ejercicio, era el 75%, o sea, tendría que ser 15 ml. En estado de shock, debería ser el 75%. Sí, en shock. O sea, en shock la extracción aumenta. O sea, acaban de aprender que en shock la extracción aumenta. Pero resulta que acá yo no cubro estas necesidades. Por eso dice hipoxemia e hipoxia. O sea, la célula va a estar con menos oxígeno, consecuencia de la reducción de la presión de perfusión, consecuencia de la caída del gasto cardíaco. Siga leyendo. Y de mantenerse lleva a una disfunción en insuficiencia orgánica múltiple. Bien, si esto persiste, si persiste la disminución de la perfusión tisular, si persiste la hipoxia, esto va a llevar a que los órganos, todos estos mencionados, empiecen a ser disfuncionantes.
El hígado empieza a excretar la bilirrubina, acumula bilirrubina. El riñón acumula creatinina porque ya no es funcionante. El cerebro no está bien oxigenado y el paciente va a estar agitado. Entonces, al final, si el shock no lo llegamos a controlar, vamos a terminar con una progresión de disfunción multiorgánica. Entonces, esa era la primera parte de la tarea. Si disminuye la función tisular y la cantidad de oxígeno, ¿aumentaría la cantidad de dióxido de carbono positiva? ¿O seguiría igual a la cantidad de dióxido? No. La ventaja del dióxido de carbono, porque es una super ventaja, es 100 veces más soluble que el oxígeno, más soluble que el oxígeno. Entonces, y el paciente está con taquimia. O sea, la taquimia hace que uno elimine el dióxido de carbono. O sea, no hay acúmulo de dióxido de carbono. Pero cuando entremos, escuche esto, ¿cómo se llama usted? Dante. Dante. Del hospital Dante Basarese. Dante. Si, escuchen este dato, quiero que no me malinterpreten. No hay subida de CO2 porque hay taquimia. Pero si se cumple lo que dijo su compañero, la última fase, no recibe ayuda del paciente, y estamos en disfunción de pulmón, entonces en esa situación hay acúmulo de dióxido de carbono, porque hay cortocircuitos. Ahí cambia la figura. Entonces, mientras no haya disfunción y tenemos un shock, el CO2 no se acumula. ¿Estamos? Ya. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es? Fisiopatología del shock. Ya vi. Ahora, tercero. ¿Por qué hay taquicardia? Eso. ¿Por qué hay taquicardia en el shock hipovolémico? Creo que es por la falta de oxígeno. Por activación del simpático como mecanismo de compensación. Prohibido decir creo, me parece. Sí. Lo leí en el gaico que cuando le falta el oxígeno al cerebro, por lo general activa el centro vasomotor cuando le falta oxígeno al cerebro. Y ese centro vasomotor, a través de las fibras de vía simpática, eleva lo que es el gasto cardíaco. Por la falta de oxígeno al cerebro, ¿no? Ya, en parte tiene la razón. Tiene menos volumen. O sea, 49 kilómetros. Hay una disminución del gasto cardíaco que va a activar al sistema nervioso, al simpático específicamente. Que ¿Pero cómo se activa el simpático? Centro vasomotor. He dado 40 minutos para que vean. A ver. Escuchen, he estado pensando hoy día, ¿cómo puedo hacer para que los jóvenes estudiantes a tiempo? Hoy día, antes de venir acá, estaba reunido con uno de la UDABOR, con uno de la Católica y con uno de la Gastón. Y yo que soy de la Grande. ¿Dónde van? A pasar clase con los toques de Santa Cruz. Unos toques sobre la Católica, sobre la UDABOR. Yo doy fe de eso porque no conozco los criterios. Pero no se van a enterar de esta chaqueta que tenemos en la media, ¿no? Fíjense que solo han leído 4 personas. A ver, otros que no sean ellos. Aunque sea, lea. ¿Por qué hay taquicardia? ¿Qué dice? Lea. Lo que subrayó. No, lo que subrayó. Marco teórico. Quiero que aprendan a manejar marco teórico. Marco teórico. Lea lo que subrayó. Sobre la taquicardia. Los mecanismos compensatorios más inmediatos van a ser el sistema simpático y la renina. El sistema simpático va a estimular a los receptores beta 1 en el corazón, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de producción de miocardio. Ya, perfecto. Pero ¿cómo se activa el simpático? Lea. La hipotensión arterial hipovolémica estimulará los vasos receptores y receptores de giramiento que determinan una fuerte descarga en el sistema nervioso autónomo. La respuesta simpático suprarrenal tendrá efectos cardiovasculares centrales sobre la contractibilidad y frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Bien. Voy a decirle, ¿cómo se llama? Ariel, Ariel. ¿De qué libro leyó? Uribe. Uribe. Escúchenlo, Ariel, y me van a responder ahora a la pregunta. Lea de nuevo.
La hipotensión arterial y la hipovolemia estimularán varios receptores y receptores de estiramiento. Punto. ¿Cómo se entera? La pregunta para el curso, para todos. ¿Cómo se entera el organismo que hay caída de la presión arterial? Exacto, porque nosotros tenemos sensores. Sí, pero no en todas. Acá, ya, a este nivel, a ver, escuchen, a este nivel, acá tengo la carótida. No, la aorta. Esta aorta tiene un callado, la que va hacia arriba, ¿no ves? En este callado yo tengo receptores de presión. ¿Cuál es el caballo blanco de Napoleón? Blanco, ¿no? Claro, si son receptores de presión, ¿cómo se llaman? Exacto. Entonces, se llaman varoreceptores. ¿Qué sensan los varoreceptores? Varoreceptores. Entonces, van a sensar la presión arterial. Entonces, la pregunta que voy a hacer, ¿cuándo se activa? ¿Cuándo? Cuando hay una caída. Exacto, cuando hay una caída de la presión arterial. Ahora ya todo lo que me contaron en la historia es correcta. Esta información viaja al encéfalo, al tronco, y aquí se activa, de allá viene todo correcto el simpático. Y el simpático va a actuar, acá voy a poner simpático, beta 1, va a aumentar la fuerza de contracción, y aquí miren esto, nodo sinusal, y aquí aparece la taquicardia. Listo. Acá va a aparecer venoconstricción. Venoconstricción. ¿Y ahora qué hay? Mejora el retorno venoso. Mejora el gasto cardíaco. Pues el paciente empieza son 400 ml de sangre en la reserva a nivel del hígado que yo tengo de sangre venosa. El simpático contrae los vasos periféricos de la piel. Toda esa sangre la lleva al retorno venoso, porque había una caída del retorno venoso, ¿recuerdan? Y ahora, ¿qué más va a hacer el simpático? Este simpático va a producir intensa vasoconstricción. Receptores alfa 1. Para intentar elevar la presión. Entonces, de dos maneras yo intento mejorar esto, elevando el retorno venoso, produciendo vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica. ¿Estamos? Bien. La otra pregunta, la tercera. ¿Por qué aumenta el sistema renina angiotensina? Bien. Acá quiero pedirles a la fotógrafa dónde está. ¿Era usted o era usted? Foto. Título. Show. ¿Ya está? ¿Está bien? Verifica. Sí. Al grupo. Acaba de llegar al grupo, señorita. Abra el grupo. Quiero que tenga una buena foto. Ahora sí. No, otro borrador. Aquí está el borrador. ¿Este es el que estaba acá? No, este de aquí de la casita. Del auto. Sí. Voy a borrar esto, ¿ya? Solo curiosidad, pero honestidad. ¿Cuántos leyeron y respondieron las preguntas?
hoy lo van a probar. Belleza. Todos los que levantan la mano tengan la seguridad, como dicen los colombianos, póngale firma. Así hablan, ¿no? No 51, ¿no? Los que están haciendo este rol de la aprendizaje paso a paso, van a tener 80 para arriba. Por si acaso. Bien. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál era? ¿Tercera? El aumento del sistema de renina y angiotensina, doctor. En activación. ¿Qué tiene que ver shock con renina y angiotensina, doctor? No, quiero el texto. Uribe, lea Uribe. Página. Página 280. 280, no, página 280 de Uribe. La hipoperfusión renal que acompaña estos cuadros estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, cuyos efectos se traducen, entre otros, en mayor retención de agua y sodio a nivel renal. En la retención de agua corporal también interviene la liberación de hormona antidiurética del sistema nervioso central, y la descarga del simpático suprarrenal, además de ser un estímulo para mejorar la función cardíaca, produce importantes efectos vasoconstrictor arterial y venoso. ¿Cuál es el gatillo? ¿Qué dijimos en shock? Gasto cardíaco bajo. Ahora, la perfusión renal, ¿cuánto es? 1100 y 1200, ¿no? ml, 1100. 1100. Vale, 1100 ml minutos. Esto es hipertensión normal. Con un gasto cardíaco normal, yo tengo esto. Bien. ¿Cuánto es mi VO2? Mi ¿cómo es? VO2. 20. Bien, 20 ml por cada 100 ml. Exacto. Bien. ¿Cuánto es mi VO2? Extracción de oxígeno. 5% en condición fisiológica y 75% en ejercicio seco. ¿Cuánto de oxígeno extrae? También veo una tablita en Telegram donde tengo los VO2 y los VO2 para cada órgano. Entonces, esto es fisiológico. Entonces, este es mi esquema fisiológico con un VO2 normal y primero VO2 y un VO2 normal. Esto es por 100 ml y esto es de extracción. Ahora hablemos de patológico. Gasto cardíaco bajo, perfusión renal baja. Voy a poner, señora que también ya estaba pálida y tenía presión de 70 de sistólica. Presión de baja, aquí vamos a poner presión arterial media, 90 dijimos, ¿no? Lo normal, 70 vamos a poner, mmHg. Y ahora, ¿qué está mal en este esquema? Hay una cosa que está mal. Voy a poner así, el 1, el 2, el 3. ¿Cuál tengo que cambiar? Está mal ahí. Está mal. ¿Será que falta el aparato y la célula? No. ¿Cómo se llama? Ariel, ¿no? Ariel, la pregunta es, ¿qué tengo que cambiar de eso? Yo he puesto 1, 2, 3. ¿Qué está mal? ¿Por qué dice el 2? Ahí dice presión de perfusión, ¿no? Eso está mal. Este está mal. Esto tiene que ser así. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Deja encargada de esa. Esto lo voy a borrar. Entonces, gasto cardíaco bajo. Así es el orden. Presión de perfusión baja. Activación del sistema
renina, angiotensina, aldosterona. Esto, ahora, ya viene lo que usted me decía. Inicialmente, la adrenalina que se libera produce vasoconstricción, porque se está liberando adrenalina. Esto es glomérulo. Entonces, inicialmente se está liberando adrenalina, noradrenalina, vasoconstricción en el glomérulo. Túbulo contorneado proximal va a absorber todo el sodio que puede, sodio. Por lo tanto, esto lo mencioné en la clase anterior, pero hoy lo repito ya con esquema. Túbulo contorneado distal, poco sodio, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo lo absorbo acá en el proximal todo, llego con poco sodio distal, ¿lo ves? Eso activa, también lo mencioné en la clase anterior, tu mácula. Eso libera renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, detalle. Esto produce, miren, arteria aferente dilatada. Entonces, dilata la arteria aferente. ¿Para qué? Para aumentar la perfusión tisular del riñón. Y que la orina que empieza a bajar, suba. Se llama orina. Porque se está absorbiendo todo el agua. Entonces, consecuencias de la presión arterial media baja, el gasto cardíaco bajo, tengo mucha absorción de agua, mucha absorción de sodio, y por lo tanto la manifestación clínica es oliguria menor a 400 ml por día de orina. O sea, lo que yo espero en un paciente en estado de shock es que esté oligúrico. ¿Cierto? Bien. ¿Qué espera un paciente en estado de shock? Que esté taquicárdico, vasocontraído periféricamente, que esté oligúrico. Y si la presión arterial media es muy baja a nivel del cerebro, mala perfusión tisular cerebral, y va a tener un estado de confusión, alteración del estado de conciencia. Y conciencia no, alteración. Señores, este asunto de alteración del estado de conciencia lo vi en un paciente que llegó 3 de la mañana al hospital. Yo pues todavía estoy delgado, era así el hombre. Era en un bar. ¿Y qué tal? La corteja le dijo, no quiero bailar con vos. No me da la gana. Chupado, que me voy a cortar las venas. Cortate, le dijo. ¡Sas! Oiga, tan bueno fue el corte, las arterias aquí se las cortó. Y eso empezó a salir a borbotones de sangre, borbotones así. Fue tanta sangre que perdió, según cuenta el policía, que había un lago de sangre donde él estaba echado. Señor, lo llevo al hospital, lo llevo. No. Lo trajeron al hospital, queríamos tomar la presión arterial. Él era moreno. Ya no se notaba la palidez. Y empezó a pegarnos, patearnos. Nadie le tomó la presión arterial. Y el residente le hizo un vendaje y compresión. Ya no había ni sangre. Y el doctor me dijo que le pase su borrachera y lo vemos más tarde. Hice mi visita de rutina a 2:30 de la mañana, 3 de la mañana. El paciente estaba muerto. Estaba muerto. ¿Y qué dicen los expertos que miran las redes sociales? Estaba facilingo, estaba excitado el paciente. ¿Cómo no se van a dar cuenta que estaba con hipoperfusión? Es fácil de afuera, ¿no? Facilingo. Yo le digo, pero cuando llegó no tenía sangre. La historia de la cantidad de sangre que había allá en donde lo trajeron, nadie nos contó. Yo me enteré después. Entonces, esto les grafico para que vean qué pasa con gasto cardíaco bajo, presión arterial media, hiperfusión cerebral, hiperfusión de riñón.
¿Listo? Entonces, para que vean ustedes lo que hace un shock hipovolémico o lo que hace un shock cardiogénico, con cualquiera de los dos, van a debutar muy similares. Todos debutan con gasto cardíaco bajo. ¿Listo? Cuarta pregunta. ¿Cómo se libera la hormona antidiurética? Ya. Aparte de Ariel, uno de esta fila que hayan leído. Quería corregir un poco. Que en cuestión del glomérulo, cuando baja la presión arterial, o sea, cuando hay una hipertensión, hay una menor filtración. Como hay una menor filtración, en cuestión de ¿cómo se llama? Contorneo proximal, va a haber una mayor absorción de agua. Proximal. Proximal. Claro, lo que dije. Proximal. Ya sé, claro. A ver, para estar bien con, ¿cómo se llama usted? Mierda, no hay otro nombre aquí, Ariel todo. Yo soy Ariel también. A ver, señores, esto quiero que aprendan. Imagínense el túbulo proximal, el contorneado, el asa de Henle y el distal, una esponja. Así yo me imagino. Que está cayendo, ha bajado la velocidad de flujo, está impactando. Baja la velocidad de flujo por estado de shock. Imagínense que hace esa esponja, absorbe a todo dar. Entonces, si absorbe a todo dar, estoy de acuerdo con usted, agua y sal. Señores, aquí yo no voy a tener en el distal y tener menos de 1 ml por minuto. Esto es cristal oligúrico. Pero lo que quería explicarles, por eso no hablemos del agua todavía. ¿Qué sucede? El sodio cae con la intensa absorción, porque es una esponja. Llega menos sodio al distal. Y ahí está ¿quién capta eso? ¿Quién manda esa información? La mácula densa. La mácula densa. Y ahí se libera el reninógeno, la renina, perdón, junto al reninógeno. Lo estoy repitiendo varias veces, para lo que es el premio para los que vienen a clase. Reninógeno, renina, riñón, angiotensina 1, pulmón, angiotensinasa, angiotensina 2, y ahí tenemos acción, eso, segunda parte de la vasodilatación. Ahora lo A lo que tenía entendido, como en la primera porción se absorbe casi el 70% de todo el agua, Sí. y como cae mayormente alta cantidad de sodio, o sea, al momento de llegar a la mácula densa no detecta la disminución, sino que detecta un aumento. Esto es lo que ¿Un aumento de qué? Digamos, detecta un aumento de lo que es el sodio, porque es... No. Tarea libre. No me lo confundan. Mácula densa detecta los valores de sodio. La pregunta esta es Ariel. El concepto es este. ¿En qué momento mácula densa libera renina? Cuando la cantidad de sodio que hay en el túbulo distal de condición fisiológica cae. Eso quiero que se lleve el mensaje. ¿Cuál es su concepto? Cuando la condición cae. Fíjense dónde está la absorción intensa de sodio acá. Menos sodio distal, activación de mácula densa. Revísenlo, Ariel. Ariel, revísenlo, no se haga el termo, revísenlo. Ariel, hagan un caso. Usted está con el concepto antielito del año pasado. ¿Qué? Ese era el mismo. Pero su concepto antielito. Por favor. Tengo que enseñarles bien y tengo que enseñarles a cambiar conceptos. Y siempre con bibliografía dentro. Ahora revisar hoy ahí. No, pues Ariel, has tenido tu cerebro lo confundió. Ariel, ¿quiere aprender de verdad? Hazme caso. Vaya a clase, vaya a su libro, revise y me escribe, si quiere lo público. Mira, doctor, yo tenía razón. Ya. Cuando el alumno me descubre al resultado de un errorcito, una disfruta. Ya háganlo público. La autorizo a empezar público. Ya está. ¿Quedó claro? Ya. Cuarta pregunta. ADH. Sí. Ahora, aparte de esta fila, les pedí que lea uno. No, de esta fila. A ver, un lector de esta fila. Un ratito. O sea, de esta fila no va a aprobar nada, edificio para. Esta fila. ¿Qué libro? Página. También de la 280. Ya. Página 280 del Uribe. ¿A qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda. Columna izquierda. ¿Qué párrafo?
No crea. ¿Es o no es? No está dividido en párrafos, pero es Entonces el primer párrafo, pues. ¿Qué línea? Esta parte de acá, No, ¿qué tiene? A ver, la línea. oiga, a ver. No voy a hablar mal porque se llama así hasta ahí, no sé qué. Me da miedo a mí cuando una persona del sexo femenino me da la dirección. ¿Dónde voy? Usted llega a esa casa, ahí al frente, vaya, cruce y ahí va a encontrar mi casa. ¿Pero frente de qué? ¿Qué letrero? A ver, ¿cómo sería el concepto? Página 280, primer párrafo, de la mano izquierda, ¿no? Mano izquierda, línea 9. Ya, lean todos ahí, lean. No, ella. Nombre. Jacqueline. La hiperfusión renal que acompaña por cuadro estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, cuyos efectos se traducen entre otros en mayor retención de agua y sodio a nivel renal. En la retención de agua corporal también interviene la liberación de hormona antidiurética desde el sistema nervioso central. No explica. Otro detalle que no se uribe. Uribe, doctor, pero en la página 497. 497. ¿Qué columna? ¿Derecha o izquierda? Derecha, en el párrafo que tiene el subtítulo de regulación de la excreción del agua. Segundo párrafo, tercero. Segundo, ¿qué línea? 11. Línea 11. Vamos, todos ahí. Escuchen. La hormona antidiurética es sintetizada por células nerviosas del hipotálamo. Bien. Y es segregada por la hipófisis. El principal estímulo para su secreción es el aumento de la osmolaridad plasmática. Bien. Aunque también la estimula la disminución de volumen extracelular. ¿Cuánto? Siga. La hormona antidiurética actúa sobre el túbulo colector, haciéndolo permeable al agua, con lo que la reabsorción de esta aumenta. Disminuye la osmolaridad plasmática y se excreta una orina más concentrada. La pinta, perdón, ¿sacó foto? Sí, solo. Sí, se está moviendo. Es que estos pensamientos son así creados. A ver. Siga. En situaciones de disminución de la osmolaridad o expansión del volumen extracelular, se inhibe la secreción de hormona antidiurética, se absorbe menos agua y la orina excretada es más diluida. Ya. A ver, vamos a lo siguiente. Si yo estuviera hablando de diabetes, le digo su nombre, Luis, fantástico lo que acaba de decir. No es diabetes, esto es choque. Lo que acaba de decir Luis, lo voy a anotar. Sí, lo voy a anotar. Osmolaridad normal primero, 295. Cuando esto se eleva, se libera de la neurohipófisis ADH. Sí, eso que acaba de ver Ariel está correcto. Por Luis, perdón. Pero yo quiero choque. ¿Quién leyó el porto? Aquí de Barahona. Página. La página 115. Columna. A la derecha, donde está el subtítulo de shock no progresivo. Ya. Y en el segundo párrafo dice: por último, se menciona el mecanismo de activación de la hormona antidiurética o vasopresina, que es liberada en respuesta a la baja presión en la aurícula, callado aórtico y seno carotidio. Su acción es dirigida a la retención de agua y a la vasoconstricción arteriolar. Ambas acciones elevan la presión arterial. Nada más. Ya, entonces vamos a hacer así. Callado. Varoreceptores. Estos varoreceptores sensan presión, ¿no ven? Y también van a sensar volumen. Entonces, aquí viene la clave. Escuchen esto. Cuando el volumen plasmático es menor al 10% por pérdida de saldo de agua,
Estos vasoreceptores activan a la neurohipófisis y se libera ADH, la cual es vasoconstricción, causa vasoconstricción y causa absorción de agua. ¿Qué hace la absorción de agua? Aumenta el retorno venoso, aumenta la presión venosa central y de esa manera mejora la presión arterial. Entonces, dos explicaciones. Cuando hablemos de subida de osmolaridad como consecuencia de tener una diabetes, estos quimioreceptores de la neurohipófisis liberan ADH. Pero hoy estamos hablando de un tema que se llama hipovolemia. La hipovolemia menor al 10% libera, captado por estos vasoreceptores, estimulan a la neurohipófisis y se libera ADH para producir, miren esto, vasoconstricción. Ahora, te digo cómo hago la pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos elementos que producen vasoconstricción? Simpático. Falta uno. Angiotensina 2. 3 son las respuestas. La vasoconstricción periférica es por ADH, es por angiotensina 2, principalmente por noradrenalina, dependiendo de síntomas. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahora le voy a pedir al curso, voy a hacer el video con otro grupo sobre shock. Voy a usar estas gráficas y también voy a usar mis gráficas. Quiero que lo miren el video con las dos gráficas. ¿Listo? Y en el otro grupo, si me alcanza el tiempo en el otro grupo, voy a avanzar choque cardiogénico. Me va a alcanzar el tiempo. ¿Cuál es? Tengo 3 minutos. Sí. ¿Cuál es la...? Bueno, sí. 45. 6:35. A ver, escucha. Tengo en el capítulo de choque hipovolémico pasó a aclarar es las causas. ¿Cuáles son las causas del choque hipovolémico? Pregunta 5, anote. Pregunta 5. Causa de choque hipovolémico. Diarrea, vómitos, hemorragia. Está bien explicado en el cuadro en el libro. De todo. ¿Cuáles son las causas del choque hipovolémico? Son pérdida de agua por la boca, los vómitos, pérdida de agua por abajo, diarrea, y las hemorragias. ¿Del tubo digestivo? Sí, las hemorragias del tubo digestivo, como esta señora que atendí ayer. Eso, por favor, quiero que tomen en cuenta. Y el shock cardiogénico es lo mismo. Pero el shock cardiogénico es por falla de bomba, porque tiene chagas en fase terminal, porque tiene un infarto agudo de miocardio, porque tengo amiloidosis, si quiere, y después lo mismo, caída del gasto cardíaco, todo lo que ¿ya? Anoche me llegó una paciente 2 de la mañana, mira el doctor que vomitó mi mamá, era una cosa de sangre viva, un vacío. Presión arterial, ojo, miren, esta es la pregunta del examen. ¿Por qué la señora tenía todavía una media aceptable de 90? La presión arterial media de 90, todavía aceptable. Menos de 90 yo. Correcto. Porque tenía activado su simpático, su sistema renina que está haciendo aldosterona. Por eso que yo charlé con ella, ¿no? Y no estaba alterado su gasto. Eso fue a las 2 de la mañana. Hoy va a hacer endoscopía y ¿qué encontraron? Unas varices perforadas. Durante la endoscopía sangraba la señora hasta que hizo hipovolemia severa, arritmia cardíaca, paro. Para que vean
la magnitud. Si nosotros no logramos controlar la hemorragia, ya sea por una compresión o porque el colega intentaba esclerosar las varices, no vamos a controlar el suelo. O sea, tenemos que buscar la manera de controlar eso. Ese paciente vomitó porque no se le hizo un torniquete allá no estaba en el suelo. Entonces, hay que controlar el sangrado, hay que frenar el vómito, hay que controlar la diarrea. Si está con pancreatitis, hidratarlo mejor al paciente. Y si es un choque cardiogénico, corregir las causas del choque. O sea, si hay un trombo que está obstruyendo la coronaria, romper el trombo. Doctor, pero en el caso de la pancreatitis, lo mejor sería no darle nada. Sí, no se da nada, pero se da por suero. O sea, se le da suero. Bueno, entonces, asistencia, por favor. ¿Lograste Rápido, por favor. escribir lo que ¿Qué estaba fecha abajo? es hoy? Sí, 25, eso ¿no? es 70 de enero. Vamos, asistencia. Ah, Manda la asistencia. ¿Hizo la cosita? ¿Lograste Valor. estudiar bien estos apuntes? Paco, valor fisiológico de... Deja en examen, porque veo como que no lo digas. Creo que mañana tiene o uno de estos días. Aquí abajito estaba la Sí, por favor. ¿Ya vieron? Ya. Pueden retirarse. Ya, chao. Una pregunta. Esta parte, ¿cómo se llama? Cerebro, 700 ml por minuto y la piel Este es el valor fisiológico. de la perfusión normal del cerebro. Ya. Esta es la perfusión del riñón, la perfusión del corazón es 700 ml minuto, 200 el corazón. 200 ml minuto corazón, ¿seguro? Sí. ¿Lo reviso ahorita? Lo voy a... No, revísalo ahorita, no me haga falta. Sí, lo revisé. Ahorita. Tengo un cuadrito que se quedó. Cerebro, 700 ml. Ya, de acuerdo. Yo le quería preguntar también que tienen chequeado solamente exámenes de... Me falta uno que era el Era adrenalina.